Deseo agradecer a Henry y a Carlos por la gentil invitación y vamos a hacer esta presentación acerca de los subtipos de cáncer de mama triple negativo. Tengo estos conflictos de intereses con respecto a la licencia de patentes. El cáncer de mama triple negativo es una enfermedad de exclusión, al igual que la identificación de HER2 y los receptores hormonales. Entonces, no es sorprendente que sea una enfermedad tan heterogénea. Los clínicos han conocido esta heterogeneidad por mucho tiempo al mirar la información de la sobrevida, y el riesgo máximo de recurrencia ocurre en los primeros 3 años después de la cirugía y cae luego en estos pacientes de triple negativo. Ahora, los patólogos también conocen esta heterogeneidad, tal como se ilustra aquí por los diferentes patrones de estadiaje aquí en este tipo de secciones, y los tumores también son mutacionalmente heterogéneos. Aparte de las mutaciones frecuentes en cuanto a la activación de los tumores, entonces hay muy pocas alteraciones de recurrencia en estos tumores. Ahora, entonces, antes del 2011 se consideraba este cáncer triple negativo como una enfermedad que recibía quimioterapia de combinaciones triples. Luego se vio esta heterogeneidad al examinar los perfiles transcripcionales en estas cortes bastante grandes, esto a partir de juegos de información disponibles. Entonces, vemos aquí estos métodos de agrupamiento que identificaron 6 distintos tipos de transcripciones definidos en genes y la biología de los genes. 2 fueron de células basadas, otro con vías preparadas de ADN, el otro con receptores de factor de crecimiento. Entonces hubo subtipos que combinaban también las diversas modificaciones, y con estos subtipos de células tipo células madres, y que estaban enriquecidos por proliferación y por señalización inmune. Entonces aquí con estas señalizaciones inmunes, estas tienen vías particulares y son diferentes de los subtipos de receptores a nivel luminal. Posteriormente encontramos estos 6 subtipos en 4 subtipos intrínsecos de tumores, dándonos cuenta entonces que este subtipo inmunomodulatorio era impulsado por la presencia de infiltrados de células inmunes, y que estos subtipos tipo células madre eran una medición de qué tan de canto estroma normal había dentro de los tumores. Ahora, desde entonces hay otros laboratorios independientes que han validado estos subtipos, identificando entonces entre 3 a 4 subtipos diferentes. Y hay claras similitudes entre los estudios, aunque identifican receptores a nivel endoluminal, todos tienen expresión supresora inmune, y también todos tienen también un subtipo de activación inmune que semeja a las células basadas. Ahora, estos triple negativo difieren de acuerdo al pronóstico, con este efecto inmunomodulador que tiene un pronóstico generalmente mejor, y los subtipos LR tienen el peor pronóstico. Similarmente, cuando dividimos acá los 4 subtipos, el tipo basal, por ejemplo, el enriquecido y las vías con daño del ADN, estos parecen tener la mejor sobrevida global en el cáncer de mama triple negativo. Entonces, ahora, los únicos subtipos que se tienen con esta mayor expresión de estos blancos de AR, entonces algunos tienen mayores niveles de proteínas del receptor de andrógeno y son particularmente sensibles a la bicalotamiida, que es un antagonista específico. Aquí hay activación también de la quinasa, lo cual ocurre en la enfermedad positiva receptor de estrógeno, y estos resultados generan una mayor fosforilación de AKT, y esto es atenuado con los inhibidores de la PI3 quinasa como agentes únicos o en combinación con daclutamida. Ahora, estos hallazgos llevan entonces a un estudio en fase 1 y 2 que evalúe la eficacia del antagonista de los AR en salutamida como agente único o combinación con el inhibidor de la PI3 quinasa. Esto se hizo con el TBC-RC, en el cual los pacientes con cáncer metastásico fueron evaluados en cuanto a la proteína de AR, y puede verse que más o menos un 48% de estos expresaban algunos niveles de estos receptores específicos.
Ahora, si bien el estudio fue terminado tempranamente por la entonces hubo hallazgos interesantes que aparecieron. En primer lugar, se hacen los subtipos de los tumores en los pacientes en el estudio, los que tenían el subtipo LAR con el mayor porcentaje de positividad de celularidad para receptores de andrógenos. No hubo diferencia entre el agente único, la combinación de agentes para las pacientes en esta población de tratamiento intensivo en el estudio, y del mismo modo no hubo diferencia entre el tipo silvestre y mutado al tratar a los pacientes, pero hubo tendencia para una mejor sobrevida libre de progresión en aquellas que tuvieron el subtipo LAR en comparación con las que no lo tuvieron. Y esto también se vio en las tasas de beneficio clínico a 16 semanas, en las cuales 3 de las 5 pacientes que tuvieron una respuesta clínica eran del subtipo LAR o LAR. Entonces, nosotros también identificamos a dos nuevas fusiones PGFR2 en pacientes del estudio que correspondieron al subtipo LR. La primera fusión en el dominio de la quinasa de FGFR2 hasta la posición 2, entonces muy similar a las fusiones FGR, FR3 en glioblastoma, y aquí tenemos estas otras fusiones en estas líneas celulares LAR, específicamente ubicadas y que son específicamente sensibles a la inhibición de FGR en el cultivo, en adición a otras dos líneas celulares que tuvieron aplicación de FGFR y FGR4 que mostraron también sensibilidad a estos inhibidores, sugiriendo entonces que los inhibidores FGFR pueden ser útiles en este subgrupo de tumores positivos para LAR. Ahora, la información del laboratorio nos ha mostrado que estas líneas celulares muestran una mayor sensibilidad a los compuestos que trabajan en CDK4/6. Entonces, aquí hay una mayor sensibilidad in vitro e in vivo cuando se trabaja con este modelo. Entonces, esto nos sugiere que similarmente a los cánceres ER positivos, el subtipo del R, estos tumores pueden ser más sensibles a las combinaciones que involucran C4 y CD4/6, adicionalmente a los subtipos que ya se han descrito. Ahora bien, en contraste a estos subtipos, los BL1 y mesenquimales se demostró que tienen mayores niveles de inestabilidad genómica, aún por estos puntajes de inestabilidad en los cromosomas, en estas deficiencias de recombinación, el análisis del número de copias, de alteraciones en los números de copias, y todos estos pueden explicarse parcialmente por las mayores firmas, si se quiere, de estos defectos de recombinación en estos subtipos celulares a través del análisis del ADN. En conjunto, esto sugiere entonces que habría mejor eficacia de estos agentes que toman como blanco al ADN en estos subtipos. Ahora, desde la publicación original, nosotros desarrollamos una herramienta en la web que nos permite a los usuarios subir sus secuencias de ARN y la información de migración y subtipificar estos tumores. Y hay diversos laboratorios que han hecho análisis retrospectivos evaluando la quimioterapia estándar neoadyuvante, a la vez que evalúan diversas combinaciones de quimioterapia neoadyuvante, y dos tendencias se observaron consistentemente en estos estudios. El subtipo PL1 tendió a tener mejores respuestas a la quimio neoadyuvante sin importar la edad, y el subtipo LAR tuvo las menores tasas de respuesta similarmente a la de enfermedad positiva de receptores de estrógenos. Entonces hubo diferencias claras en la respuesta a la quimioterapia. No todas las quimioterapias son iguales. Por ejemplo, tomemos este análisis retrospectivo de este estudio en el cual los pacientes fueron randomizados para recibir paclitaxel como agente único o paclitaxel en combinación con carboplatino o carboplatino y un inhibidor PARP. El subtipo de estos pacientes mostró que los pacientes con BL1 tuvieron beneficios sin importar la combinación de quimioterapia que se haya utilizado. Sin embargo, cuando se mira los subtipos BL2, encontramos que se beneficiaron de la adición de carboplatino significativamente, además del taxano, sin importar se incluyó un inhibidor de PARP o no. Entonces, ¿qué obtenemos de todas estas diferencias?
Nosotros sabemos que la presencia de células inmunes y la carga de mutaciones están asociados con la respuesta de la quimioterapia en este cáncer de mama triple negativo, y vemos estas tendencias cuando analizamos la información de TCGA, como se ve acá, en aquellos que tienen infiltrados y que tienen mejor sobrevida. Las que tienen mayor carga de mutaciones tienen también una mejor sobrevida global, pero este no es el caso cuando nosotros separamos estos tumores TNBC en los diversos subtipos. Entonces, esto es cierto para los subtipos BL1 y BL2. Estos tumores en el subtipo mesenquimal, aun cuando tienen menos HRD, menos puntajes e inestabilidad cromosómica, no se benefician de la quimioterapia estándar cuando tienen esta mayor carga de mutaciones. Entonces, ¿qué puede explicar esta diferencia? Nosotros sabemos que estos tumores TNBC no solamente difieren en la heterogeneidad, sino también en el microambiente del tumor. Entonces, se caracterizan los tumores en 4 subtipos histológicos sobre la base de estos microambientes inmunes. Si es que no hay linfocitos T en el tumor, entonces si es que los linfocitos T están restringidos a los márgenes del tumor, o si los infiltrados están restringidos al estroma, esos tumores restringidos al estroma, si los tumores están plenamente infiltrados con los linfocitos T. Y al analizar estos tumores no se vio realmente ningún enriquecimiento de PA50. Sin embargo, los subtipos mesenquimales estuvieron compuestos por completo de estos tumores con infiltración en los márgenes. Entonces, hemos visto tendencias similares cuando analizamos los tumores TNCGA utilizando estas secciones para la división en 4 categorías, y casi todos los tumores mesenquimales que estaban restringidos a los márgenes o que tenían este tipo de comportamiento. Y esto sugiere entonces que los agentes que apuntan al sistema inmune, tales como los inhibidores de los checkpoints, pueden tener diferentes efectos en los diversos subtipos. Ahora, si bien hay muchas similitudes entre los diferentes subtipos y clasificaciones, hay algunas diferencias sutiles y probablemente se deben a la heterogeneidad entre los tumores y a las dificultades en clasificar estos tumores mixtos en subtipos binarios. Ahora, esto puede ilustrarse aquí con este agrupamiento por consensos de los tumores de cáncer de mama triple negativo con TCGA. Entonces, nosotros vemos acá 5 subtipos diferentes: LAR, DL1, BL1, BL2, mesenquimales, y estos subtipos están compuestos tanto de células mesenquimales como de BL1 y correlacionan con ambos subtipos en conjunto y representan un subtipo mixto. Si nosotros estratificamos aquí los subtipos en este subtipo mixto, estos tumores que tienen una correlación mixta entre 2 subtipos, entonces estos tienden a tener una peor sobrevida global. Ahora, poder entender mejor esta heterogeneidad entre los tumores o al interior de los tumores, nosotros evaluamos aquí las secuencias de ARN de secuencias en donde se extrajo solamente células epiteliales tumorales y se hizo la subtipificación sobre la base individual de estos tumores o en la expresión integrada de todas las células individuales en estos tumores para tener una composición de estos subtipos, ver esta correlación. Aquí podemos observar que los tumores de 6 pacientes individuales por lejos se separan sobre la base de los subtipos, y cuando miramos aquí los tumores individuales y sus composiciones individuales a partir de células únicas, vemos que estos tumores de subtipos mixtos tienen correlaciones mixtas, y los que son primariamente de un solo tipo de células están hechos de células individuales de un subtipo en particular. Esto sobre la base de la proporción de las células con este subtipo neto. Entonces decidimos ir de vuelta al TCGA y hacer múltiples análisis del TCGA, y en lugar de utilizar este subtipo binario con esta correlación de subtipos, justo a través de estos subtipos, para derivar entonces o obtener las diferencias en la información genómica y su posterior dependencia. Cuando hicimos este análisis, entonces, una de las cosas que nos llamó la atención fue la ausencia de marcadores de células inmunes y la presentación de antígenos dentro de los subtipos mesenquimales.
Luego hicimos análisis de patrones de metilación para determinar las diferencias globales en los subtipos. El subtipo LAR acá estuvo enriquecido con un mayor grado de CPGs de hipermetilación. Entonces, sugiriendo que este subtipo es un subtipo más diferenciado. Vemos acá exactamente lo opuesto en el subtipo de células mesenquimales, donde este enriquecimiento corresponde a regiones más metiladas en el genoma. Y estas cruzan a través de todo el cromosoma, tal como se ve acá. Ahora, un análisis posterior del CPG promotor, adicionalmente a los genes que son proximales, entonces nos muestra entonces que si bien la mayor parte de las regiones son hipermetilantes, hay una hipermetilación y una menor expresión en los genes de presentación de antígenos. Y entonces hay diferentes respuestas a este nivel y esto se puede ver aquí en este análisis de las vías. Y también es muy interesante este enriquecimiento de las regiones hipermetiladas que suprimen la expresión de los metas SH2. Ahora, este SH2 son estas subunidades de este complejo policom represor, forman un complejo con ED12 y trata de metilar la histona 3 y la lisina 27. Esta marca de metilación da como resultado esta silenciación de genes que tienen diferentes patrones de regulación. Evaluamos aquí 3 inhibidores diferentes, 2 SH de CPI metastásico 1-205 y también el inhibidor EDI a través de un panel de estas líneas celulares. Y lo que observamos fue por lejos estas líneas celulares que son bastante tolerantes a los inhibidores, aún en concentraciones micromolares bastante elevadas. Luego evaluamos los modelos de células TDC para modelos de presentación de antígenos utilizando un anticuerpo PAN-MHC y nos dimos cuenta que estos tumores que eran de subtipo mesenquimal tuvieron niveles más bajos de expresión de MHC, sea con metabloqueo o en células individuales con HC y con citometría de flujo en la superficie de las células. Para determinar si este complejo represor Polycom restauraba la expresión de MHC, hicimos la secuencia de RNA en estas líneas de células mesenquimales tratadas con diferentes inhibidores de PRC. Y todos esos 3 inhibidores dieron como resultado mayor expresión de muchos genes, consistente con esta desrepresión y este complejo de represión a la vez. Muchos de estos genes estaban involucrados en la respuesta de interferón gamma en vías inflamatorias y también en un gran número de genes de presentación de antígenos que aumentaban al ser tratados con estos inhibidores. Para poder validar esta información, nosotros evaluamos la expresión de proteínas cuando fueron tratadas con diferentes inhibidores de PRC2 y vimos que 3 a 5 días después con el tratamiento de los inhibidores de PRC2 tuvieron una reducción en la trimetilación de la HK27 y un aumento recíproco en los niveles de proteínas de la MHC de clase 1 en estas células, líneas celulares. Vimos que estos aumentos ocurrieron en la superficie de las células utilizando citometría de flujo y tuvimos un aumento de 2 veces en esta población en general. Y finalmente queríamos evaluar si la inhibición de PRC2 en estos modelos de tumores cinegénicos daba como resultado aumentos en el MHC de tipo 1. Tratamos el 4T1 modelo triple negativo y vimos que tuvimos reducciones en la trimetilación de MHK27. Esto con diversos inhibidores de PCDT2. Esto dio como resultado aumento en la expresión en la superficie celular de MHC de moléculas MHC clase 1. Y al tratar estos ratones con paclitaxel o con estos SH2, vimos tazemetostat, vimos entonces esta inhibición en estos modelos y tuvimos entonces un aumento significativo en la reducción del crecimiento tumoral cuando fueron tratados con la combinación. Y esto también se muestra aquí en el peso final de los tumores y correlaciona con un aumento de las células T positivas para CD3 con la combinación.
Ahora, esta información sugiere entonces este modelo que para los tumores PBC mesenquimales tienen una mayor hipometilación, una mayor complejo de represión policlon, entonces esto a nivel de CH7 y también una metilación focal de la MHC clase 1 y una reducción potencial en la presentación de antígenos. Y cuando agregamos aquí este inhibidor SSH2, inhibimos entonces la trimetilación en el NHK27, dando como resultado la remodelación global de la cromatina y una desrepresión de la MHC de clase 2 y la pérdida de la metilación a este nivel. Potencialmente dando como resultado la restricción de esta presentación de antígenos y favoreciendo la respuesta inmune en combinación con otros agentes, con acción de otros agentes. Entonces, en resumen, hay por lo menos 4 subtipos intrínsecos de tumores que difieren entonces en cuanto a la inestabilidad de los cromosomas, en el enriquecimiento de las mutaciones, en la recombinación, los puntajes de recombinación, y también difieren desde el punto de vista de la transcripción y que tienen diversas variaciones y que son bastante diferentes en cuanto a su microambiente clínico e inmune y las diversas composiciones, y todo esto puede impactar las decisiones, las opciones de decisiones para el tratamiento en el futuro. Y nada de este trabajo sería posible sin los maravillosos colegas del Centro de Cáncer Vanderbilt, incluyendo los patólogos, los oncólogos, bioestadística, también quienes nos respaldan en el estudio, los miembros del laboratorio, los pacientes que han contribuido con este material clínico y los diversos mecanismos que sustentan estos estudios. Quiero agradecerles por su tiempo y en la sesión de preguntas contestaremos vuestras dudas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Brian, por tan importante presentación. Nos has llevado a la frontera el conocimiento de lo que significa triple negativo. Una pregunta, tú eres quien has liderado los subtipos de triple negativo desde hace 10 años atrás. Y con esta nueva presentación haces un análisis multimiomics para identificar blancos terapéuticos y a la vez perfilar mejor los subtipos. Pero ¿por qué aún usamos la denominación de triple negativo? ¿Por qué no separamos de una vez ya los apocrinos o LAR, los basales B1, basal 2, mesenquimales? ¿Por qué no podemos separarlos de una vez? Gotcha. That's a great question, Dr. Es una excelente pregunta, doctor Gómez. Yo creo que nosotros estamos al borde de llegar allí. Entonces, una vez que encontremos estudios clínicos que nos muestran resultados diferentes con las diversas terapias para los subtipos, entonces, después de este análisis retrospectivo y de pruebas, entonces estamos dirigiéndonos hacia separar estos rubros. Sé que hay un grupo en China que ha hecho esto en forma prospectiva con una cohorte pequeña en la cual ellos llamaron HER positivo, luego de otros subtipos y luego con antagonistas de HER, separaron los FOXC1 positivos y los de marcadores mesenquimales y les dieron diferentes nombres. Entonces la gente está comenzando a hacer esto, pero definitivamente el subtipo LAR es bastante diferente en comparación con el resto de los triple negativos y la respuesta de la quimioterapia es muy diferente. Y probablemente es el primero que será removido. Hay una pregunta del público. ¿Puede haber cambios en el resultado de los subtipos de triple negativo, empezar como basal 1 y pasar a otro subtipo después de la quimioterapia neoadyuvante? So we don't have... Bien, no tenemos... Go ahead, please. No tenemos estudios directos para ello, pero tenemos buena evidencia indirecta de que ello ocurre.
Acabamos de completar el estudio Metastatic o sobre metástasis, en el cual se comparan los subtipos de los pacientes enrolados en este estudio y son proporciones muy diferentes en comparación con los de las otras formas de enfermedad. Como se anticiparía, se vería un aumento más grande en el basal de tipo 2 y los otros tipos han demostrado ser más quimioresistentes. Entonces, se asume que la mayoría de estos pacientes con esta enfermedad metastásica probablemente han recibido previamente quimioterapia. Entonces, hay una presión selectiva para estos subtipos para que sean más quimioresistentes a lo largo del curso de la enfermedad. Gracias. Otra pregunta que realizan es sobre el rol de la inmunoterapia. ¿Es excluyente por subtipos? Tú has comentado que los mesenquimales tal vez son menos sensibles, pero es un factor pronóstico absolutamente negativo para responder. So we haven't Nosotros no hemos visto esto directamente en los estudios. Hemos completado un estudio de inmunoterapia que se está evaluando ahora y se anticiparía que los de tipo mesenquimal llamado inmune tiene muy poca expresión de PDL1 que viene de las células inmunes o tumorales y probablemente estas pacientes van a recibir el mínimo beneficio de la terapia de los niveles de checkpoints inmunes, pero es muy difícil determinar esto en los estudios, ya que todo esto se da en combinación con quimioterapia. El subtipo mesenquimal tiene mayor sensibilidad a la quimioterapia, entonces es muy difícil separar si es que responden a la quimio o a la terapia de los niveles de los checkpoints que se usa actualmente. Y si se diera como monoterapia con este subtipo mesenquimal, este es el que se obtendría el mínimo beneficio sobre el base del perfil y este subtipo LAR también tendría menos beneficio, al igual que los de receptores de estrógeno positivo. Una línea de investigación acerca de una posibilidad terapéutica restaurando la expresión del MHC1. Es bastante innovadora. ¿Cómo piensas que va a evolucionar? ¿Cómo piensas que van a ser los siguientes pasos de esta línea de investigación? Yeah, I think the Yo research creo que la investigación en melanoma está un poco más adelantada y también se ha visto restauración de la expresión de MHC de clase 1 con inhibidores policlonales e inhibidores epigenéticos. Y yo creo que es un mecanismo de la supresión inmune en todos estos tumores. Algunos de estos inhibidores epigenéticos tienden a ser bastante tolerables en los pacientes y yo puedo ver que podría dárseles en combinación con la terapia de inhibidores de los checkpoints inmunes en el futuro, particularmente con aquellos que son de origen mesenquimal. Una pregunta del público manifiesta si por biopsia líquida podemos tal vez identificar los subtipos. Claro que hay varios niveles de análisis, ¿no? So most liquid biopsies La mayor parte de las biopsias líquidas están basadas en ADN sobre la base de estas mutaciones y la mayor parte de los subtipos son realmente diferentes sobre la base de los cambios transcripcionales. Sin embargo, yo creo que como los subtipos mesenquimal tiene un patrón de metilación diferente, entonces podría estar incapaz de identificar los pacientes con patrón mesenquimal del no mesenquimal si es que estamos mirando los niveles de metilación en el ADN, en las biopsias en líquido. Determinar los otros subtipos puede ser más difícil. Regresando a los tumores luminales androgénicos, ¿qué opinas tú? ¿Va a ser la utilidad o el beneficio a través de los inhibidores de ciclina o a través de la fusión que has descrito? ¿Cuál va a ser la línea de investigación más importante? Yeah, I think yo creo que existen muchas opciones clínicas que pueden seguir los investigadores
utilizando este análisis de perspectivas, utilizando información de mutaciones, buscando mutaciones, amplificaciones EGFR y que estos pacientes tengan terapias dirigidas y antagonistas. Yo creo que las mismas combinaciones para esta enfermedad positiva receptor estrógenos pueden ser ampliadas a los tumores LAR. Pero mucho de esto puede basarse en las alteraciones genómicas que se han identificado al inicio cuando se ve estas mutaciones de activación, las mutaciones de activación de HER2, los LAR o las alteraciones de GFR. Los inhibidores podrían ser más dependientes si es que tuvieran un inhibidor de checkpoints RB más intacto sobre la base de la enfermedad HER2 positiva. La última pregunta que me parece muy relevante es los basal 1, donde se encuentran los tumores que tienen BRCA1, BRCA2, y donde los Norspar y la quimioterapia dan mejores resultados. Nosotros participamos con el grupo español en el estudio del uso de cisplatino, carboplatina más docetaxel con resultados muy importantes. Finalmente, podría existir biomarcadores que nos pueden decir la resistencia al platino, pero la gran mayoría son muy sensibles y probablemente muchos se pueden curar, alcanzando respuestas patológicas completas, pero no todos. ¿Cuáles son posiblemente el mecanismo de resistencia por el cual no responde al platino? In the BRCA positive patients? Basal 1. BRCA positivos. BRCA1 Basal 1. Yes. Yeah, I think the basal Yo ones. creo que las basales 1 definitivamente tienen firmas de daño activo del ADN y la respuesta en actividad y estrés de replicación. Pueden no tener una recombinación homóloga o defectos a este nivel con los BRCA1. Definitivamente, si usted mira los patrones de las mutaciones, las firmas de mutaciones individuales en estos subtipos, hay más que tienen mutaciones de HR. Estas son las que probablemente van a ser susceptibles a estos agentes de platino. Sin embargo, los que tenemos en el BL1 también tienen expresión similar de genes para el estrés en la replicación y esta posibilidad de reparación de estas dobles cadenas, ¿no? Entonces, esperaríamos que tuvieran una respuesta fenomenal a estos agentes de platino. Ha llegado una última pregunta sobre la práctica diaria, sobre los tumores borderline, los que expresan receptores estrógeno y progesterona menos del 10%. ¿Cómo los consideras tú? ¿Como un triple negativo? ¿O qué recomiendas manejarlo? ¿Cómo recomiendas el manejo? So that's outside of my expertise. Esto está fuera de mi experticia, pero puedo trabajar sobre la base del conocimiento del subtipo LAR. Hicimos un estudio en pacientes metastásicos CR. Se trabajó con antagonistas en enzalutamida o enzalutamida en combinación con inhibidores. Y nosotros enrolamos pacientes sobre la base de la positividad de receptores de estrógeno. Creo que el punto de corte era 10%. Entonces, estos pacientes tenían, las que tenían más de 10% de receptor de estrógeno positivo fueron sacadas del estudio y hubo pacientes que traspasaron ese umbral, pero cuando regresamos, hicimos los subtipos TMBC, solamente alrededor de un 15% realmente correspondían al LAR, y cuando correlacionamos IHC2 con LAR, estos eran solo los que tenían entre 80 y 90% de positividad de IHC, mientras que
los otros caían en el grupo AR. Entonces, yo creo que utilizando las cubiertas de proteínas, esto no es suficiente, a menos que vayamos a puntos de corte muy altos en la celularidad. Entonces, si nosotros extrapolamos esto a la enfermedad positiva de receptores patógenos, esperaríamos a aquellos que tienen niveles muy bajos de estas células y que probablemente no correspondan a todas las formas de la enfermedad y que deberían ser considerados como más triple negativos antes que con capacidad de responder a la terapia hormonal. Gracias, Brian, doctor Lehmann, muy amable por sus respuestas. Su presentación, very nice presentation, very important. Our team, do you listen about new concepts? Thank you very much for your participation in our meeting. Muchas gracias por su participación. Thank you so much for the invitation. I had a pleasure. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer. Con esto acabamos la presentación del doctor Lehmann, líder mundial, líder de opinión global, lo que se llama triple negativo y los subtipos. Muchas gracias con todos, muy amables. Gracias a la directiva por esta gran oportunidad que hemos tenido todos. Muchas gracias.